Este vídeo mostrará cómo conectarse a un servidor SQL Server y cómo crear una base de datos. Dependiendo del tipo de instalación, la autenticación será de una forma u otra. En este ejemplo vamos a usar un servidor remoto al que todos podéis tener acceso si lo solicitáis. Aprovecharemos un par de documentos al respecto que están publicados en el Moodle de la asignatura. En este se explica lo que hay que hacer para conectarse a dicho servidor. La URL es ln.eps.ua.es y el modo de autenticación es el propio de SQL Server. Este es un usuario de pruebas que ya está creado. Vosotros podéis solicitarnos uno si queréis. Lo primero que vemos es el panel de la izquierda donde se nos muestra toda la información a la que este usuario tiene acceso. Ahora mismo podemos ver una base de datos creada por alguien y a la que nos ha dado acceso y las bases de datos del sistema. Si queremos empezar a trabajar con Transact SQL, necesitamos una nueva consulta. Podemos abrir tantas como necesitemos. En este espacio de edición vamos a dar las órdenes de creación de una base de datos nueva. Todo lo que escribamos aquí se puede ejecutar pulsando el botón correspondiente. A continuación se nos abre abajo otro panel donde nos mostrará resultados y mensajes relativos a la última ejecución. El panel de la izquierda no se actualiza automáticamente, hay que refrescarlo. Ahora sí vemos nuestra recién creada base de datos. Si expandimos el árbol veremos todo lo que le concierne, desde sus tablas hasta los datos de seguridad propios de esta base de datos. Obviamente, ahora mismo ejemplo no tiene nada. Conviene retocar algunos parámetros del entorno cliente para acomodarlo a nuestro gusto. Nosotros vamos a cambiar la fuente del editor para que este vídeo se vea más fácilmente. Hemos utilizado SQL para crear una base de datos. No obstante, podemos crear objetos de base de datos directamente desde el panel izquierdo con el botón derecho del ratón y dependiendo del contexto en el que lo hayamos pulsado. Hacerlo así nos permite retocar las características de lo que vayamos a crear de una manera fácil y cómoda. El entorno también nos facilita comentar líneas de texto. Si seleccionamos primero y pulsamos el botón correspondiente, todas esas líneas comenzarán por un doble guión. Justo el botón de al lado es el que hace la operación contraria, la que quita comentarios. Antes de utilizar la base de datos hay que seleccionarla. Hay que tener en cuenta que cada ventana de consulta es, en realidad, una conexión. Esto quiere decir que una vez que hayamos seleccionado la base de datos, ejecutando la orden use, ya no necesitamos hacerlo de nuevo. Podríamos borrar esa orden o comentarla. Todo lo que ejecutemos se entiende que será sobre esa base de datos. Otra característica propia de Transact SQL es la instrucción go. Esta orden tiene que ver con el ámbito de lo que SQL Server conoce como lotes, porciones de código que tienen una entidad propia. Para entendernos y por simplificar, necesitamos go cuando tenemos distintos tipos de órdenes. Busca más información en la ayuda de SQL Server para entender completamente qué implica utilizarla. Para crear las tablas de esta base de datos y poblarla, vamos a aprovechar otro documento publicado en Moodle. Copiamos todo y pegamos en el editor. Si seleccionamos una parte del contenido de una ventana de consulta, la ejecución solo se realizará sobre el texto seleccionado. Una vez ejecutado este script, ya podemos consultar sus tablas, en concreto una de ellas, profesores. En el panel inferior nos aparecerá el contenido de la tabla. Podemos, claro, consultar todas las tablas que queramos. Nota que SQL Server no necesita punto y coma para separar las órdenes, aunque se puede utilizar. En el panel inferior vemos ahora dos cuadrículas de resultados. También podemos comprobar, antes de ejecutar, si tenemos algún error de sintaxis. Para ello tenemos el botón de análisis. Si analizamos, el panel de mensajes nos muestra ese error y, si pulsamos con doble clic sobre el texto, nos lleva al sitio aproximado donde está dicho error.